de que la presidenta electa Michelle Bachelet diera a conocer su gabinete de gobierno, militantes de Renovación Nacional analizaron las designaciones, catalogando de doble estándar a la nueva mayoría. Queremos profundizar en este tema. Están con nosotros en el estudio el vicepresidente de RN, Cristian Monkeberg. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Encantado, pues como siempre. ¿Por qué doble estándar así tan categóricamente? Nosotros recordamos hace 4 años cuando empezó la designación de candidatos, de ministros y de autoridades del gobierno. Y nos dieron bien duro, no nos dieron mucho respiro. Y nos dieron bien duro y no nos dieron mucho respiro porque hablaron de conflicto de intereses, hablaron de que los nuestros venían del mundo privado y por lo tanto podían tener alguna relación entre la actividad que iban a realizar en el sector público versus lo que venían haciendo del sector privado. Y lógico, con esa idea se pretendía que poco menos que quienes ocuparan cargos de ministros, de subsecretarios, de intendentes, poco menos que tenían que venir de un monasterio o tenían que venir de un lugar donde no hubieran tenido ningún contacto con el sector privado. Y eso generaba la famosa crítica del conflicto de interés, la famosa crítica de que los ministros, las autoridades venían contaminadas. Bueno, nosotros dijimos, dejemos trabajar al gobierno. El gobierno del presidente Piñera tuvo que trabajar, sacó adelante sus cosas, los conflictos de intereses quedaron de lado, efectivamente se inició un trabajo súper potente en cada uno de los ministerios. Y hoy día vemos una cosa absolutamente distinta. Vemos como los mismos que nos criticaron hace 4 años, que hoy día se llaman nueva mayoría y antes se llamaban concertación, cambiaron el discurso. Cambiaron el discurso. De partida, la ministra Rincón, o futura ministra Rincón, nos criticó duramente porque había senadores que dejaron el Senado para irse al ministro. Aquí está pasando lo mismo. Me acuerdo de las críticas directas y concretas en contra nuestra. Se criticó a nuestros ministros. Bueno, hoy día vemos a la subsecretaria de Educación, al subsecretario de Minería. O sea, usted dice que le está pasando lo mismo, o si, como se dice coloquialmente, tomando la misma medicina que años atrás tuvieron que tomar al revés, quizá. Exactamente. Lo que quiero decir es que hoy hay un doble estándar, que se produce un efecto de boomerang, que les pega en la cara, que les golpea en la cara y tienen que comerse sus palabras. Nosotros no vamos a criticar a la subsecretaria de Educación, no vamos a criticar al subsecretario de Minería, no vamos a criticar al subsecretario de Salud porque pueda tener conflicto de intereses como se ha visto hoy día en la prensa o en estos días. Preferimos y entendemos que vienen del mundo privado y entendemos y preferimos que hagan su labor y si cuando realicen su labor se produce algún problema, bueno, ahí veremos las críticas, la labor de oposición. Y esa es una diferencia que queremos marcar. Por eso hemos dicho, nuestra oposición va a ser dura, vamos a fiscalizar, pero vamos a ser justos. Lo que no hizo la concertación, lo que la concertación hizo fue precisamente ser obstruccionista, odioso y llegar al extremo de que hoy día se tiene que comer sus palabras. Hoy día la nueva mayoría tiene mayoría, a su vez, en las cámaras para sacar eventuales proyectos de Michelle Bachelet. Ustedes van a hacer una oposición desde ese punto de vista distinta, pero la mayoría de las figuras que van a asumir en el gabinete de la presidenta Bachelet han dicho que no quieren pasar la planadora. ¿Ustedes esperan entonces también con esto ser una oposición constructiva? ¿Usted cree que no van a pasar la planadora, como ellos dicen? Bueno, yo hace rato que venimos usando el concepto de la planadora y no les gustó mucho. O sea, le están copiando los términos también ahora. No, claro, no, lo que pasa es que hace rato que venimos diciendo, una vez que se produjo el resultado electoral, que para nosotros fue una paliza, lo hemos analizado, ya no vamos a seguir autoflagelándonos, pero fue duro para nosotros, produjo el resultado que todos conocemos del Parlamento, y por lo tanto, en ciertos proyectos de ley, digamos, en la gran mayoría de los proyectos de ley, nuestros votos no son necesarios, a diferencia de lo que ocurría antes. Y por lo tanto, salvo en los quórums más altos. Y por lo tanto, la tentación de querer imponer a como quiera o como se quiera una visión respecto de otra es tentadora y las mayorías están para utilizarla, yo estoy de acuerdo en eso. Pero también hemos dicho no pasemos la planadora, porque el país está conformado por un sinnúmero de personas, no todos pensamos igual y por lo tanto hay que tener distintas visiones en la administración del país que se va llevando adelante, entendiendo que hay una mayoría que está gobernando. Eso hemos señalado. Quiere decir que nosotros estamos disponibles a conversar, quiere decir que nosotros estamos disponibles a aportar en ideas, en propuestas y en planteamientos, pero ojalá que eso nos escuche. Nosotros simplemente hemos dicho eso. Y por eso queremos ser una oposición que vamos a fiscalizar duramente, en eso nos vamos a equivocar un minuto, pero también vamos a ser justos y vamos a tratar de aportar en ideas y en propuestas y en planteamientos. Toda oposición aspira a ser gobierno, nosotros acabamos de terminar o estamos terminando nuestro gobierno. Sabemos lo que significa ser gobierno y lo importante que es y lo relevante que es para poder implementar políticas públicas de acuerdo a lo que uno piensa. Queremos aspirar de nuevo a eso y por lo tanto tenemos que aprender de lo que la ciudadanía nos dijo y eso es empezar a hacer una oposición constructiva, dura,
pero que sea capaz de colaborar, y ojalá que el gobierno no tenga la tentación de pasar la lana ahora. Está por verse, si lo están diciendo porque lo estaban pensando, y nosotros lo advertimos para que no ocurriera. Vamos a ver qué pasa a partir de marzo. Ahora, ¿cómo ha visto usted desde la otra vereda? Hasta ahora no se ha constituido el gobierno propiamente tal, pero sí ya han habido declaraciones varias, y ya después quiero ir al detalle de eso, respecto a distintos temas. Usted lo mencionaba, lo vinculado a aquellas personas que eventualmente no estarían tan apegadas al programa de Michelle Bachelet, lo que genera también las diferencias propias que puede tener cualquier conglomerado y la nueva mayoría. ¿Cómo ve usted desde la vereda al frente? Porque ellos también opinan cuando ven problemas en su sector. ¿Usted cómo los ve a ellos como conglomerado? Pegados con chicle. Y se está viendo, se está viendo. A ver, y ellos mismos lo aceptaron, lo plantearon. Cuando ellos firman una suerte de acuerdo, de conversación, una vez que se elige a la presidenta Bachelet como presidenta electa, ellos plantean que no van a hacer una coalición política, no aspiran a eso, sino que simplemente una coalición programática que va a durar 4 años, y después cada uno sigue su camino. Vale decir, se juntaron por conveniencia, una suerte como matrimonio por conveniencia por 4 años. Y ellos lo aceptan así. Yo así lo veo, y lo estamos viendo en este minuto, cuando se designa una subsecretaria como la subsecretaria Peirano, que tiene una postura, que osó tener una postura distinta en materia de educación, relativo a la educación pública y gratuita versus la educación privada y particular subvencionada. Bastó que eso se dijera y la nombraran subsecretaria para que viniera una ondanada de críticas gigantescas, y no solamente porque se habla de los estudiantes o de los diputados que vienen del movimiento estudiantil, también hubo diputados del PPD y socialistas y demócratas cristianos que la criticaron. Entonces, no le echen la culpa ahora, porque ahora como que retrocedieron un poquito. Fueron muchos parlamentarios de la nueva mayoría los que la criticaron. Entonces, claro, eso es lo que se está viendo. Con el subsecretario de Salud, exactamente lo mismo. Él tiene una postura en contra del aborto. Y viene una crítica, una andanada de críticas en contra de él porque está en contra del aborto. Entonces, por eso digo yo, la nueva mayoría tiene una gran cantidad de votos en el Parlamento, pero pegoteados con chicle, porque naturalmente piensan distinto. Y aquí se empiezan a aflorar, mire, la subsecretaria de Educación y el subsecretario de Salud, los dos son demócratas cristianos. Sí. Y es lo que decíamos. ¿Usted cree que ahí se marca la mayor diferencia respecto a la nueva mayoría? De todas maneras, y es lo que venimos diciendo nosotros siempre, que el gran problema de este gobierno va a ser que no piensan en forma similar sus integrantes. O sea, ¿van a tener problemas internamente con la DC? Pero de todas maneras, eso lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Por suerte está escrito, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la democracia cristiana no tiene nada que hacer. Es como una crónica de una muerte anunciada, una cosa así. Por ahí viene, por ahí va. Y lo hemos dicho, la democracia cristiana no tiene nada que hacer ahí. Y tanto es la realidad de eso, que permanentemente tienen que conversar, tienen que hacer acuerdos o una serie de cónclaves entre el Partido Comunista y la DC para demostrar que sí están de acuerdo. Pero cuando surgen las primeras dudas... Y si usted vaticina que es así de compleja la situación, ¿cómo se potencia su sector entonces como oposición para lograr, después de los 4 años de Michelle Bachelet, volver al gobierno? Lo que hemos dicho siempre, nosotros tenemos que... Nosotros tenemos una alianza, relaciones con Amplitud, con nosotros tenemos una alianza el movimiento que lidera Felipe Cas. Nosotros tenemos una alianza que está conformada por 2 partidos, Renovación Nacional y la UDI. Además hay 2 movimientos que son más de lo mismo, a lo mejor que tienen unas posturas un poco más liberales en algunos aspectos. Pero bien podrían sumar otras personas también, uno no sabe. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Forman parte de nuestra coalición. Formaban parte de Renovación Nacional hasta hace 2 semanas atrás o un mes atrás. Por lo tanto, el crecimiento no va por ahí. Son todos necesarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, RN, la UDI, más los 2 movimientos nuevos de Amplitud y de Evópolis, no son suficientes. No son suficientes, porque seguimos representando a la misma alianza, pero con distintos nombres. Y eso hay que ser realista. ¿Y cómo se potencia como oposición para lograr... Lo que tenemos que lograr es crecer más hacia el centro. Con nuestros postulados de RN, de Amplitud o de Evópolis, con estos 2 movimientos que no sabemos lo que va a pasar con ellos finalmente y en cómo se van a desarrollar. Pero todos estos 2 movimientos, más estos 2 grandes partidos, en el caso de nuestro RN, tenemos que crecer hacia el centro político y convencer a ese electorado que confió en nosotros y que hoy día dejó de confiar, que nos restó la confianza, que nos retiró la confianza. No basta solamente con crear nuevos grupos o nuevos movimientos. Hay que acceder al electorado del centro, y eso se accede de distintas maneras, con propuestas, con planteamientos, con ideas, etcétera. Yo confío mucho, por ejemplo, en partidos como el PRI, que ese sí que es un partido de centro, que no surge de nuestro alero, sino que es un partido de centro, que viene de la democracia cristiana, viene emigrando de la democracia cristiana hacia el centro político. ¿Y ahí sí hay ciertas afinidades con ustedes? Absolutamente. Los humanistas cristianos, que es un movimiento también pequeñito, que también surge de la democracia cristiana. A esa gente es la que hay que convocar, tal como lo hizo el presidente Piñera en su minuto el año 2009 para poder ganar la elección, con Chile Primero, con Fernando Flores, con Jorge Chausen, etcétera, que logró abrir el espectro y que avanzamos en votación y nos permitió llegar al 50 y 52% de los votos.
Por ahí va, y eso es lo que tenemos que acceder, pero lo fundamental es señalar que nuestra coalición hay que tenerla ordenada, hay que darle cabida a todos, y por lo tanto estos dos movimientos que están surgiendo tienen que estar incorporados, tenemos que conversar, tenemos que discutir con ellos, pero no basta por así más solo. Fuerte dentro de su coalición? Yo creo que sí, ahora se veía venir, lo habíamos anunciado, este proceso, incluso yo lo había hablado con varios periodistas fuera de cámara, siempre que se iba a venir una situación compleja una vez que viniera la derrota, que se olfateaba. Y eso fue, yo creo que un revésón bastante duro, pero que terminó incluso con renuncia en el caso de nuestro partido. Pero, bueno, siempre después de la crisis vienen oportunidades, la calma, la tranquilidad, y tenemos que seguir cascando. Vienen los procesos de renovación de directiva en ambos partidos, tanto en la UDI como en Renovación Nacional. Tiene que venir también una definición en marzo-abril de estos dos movimientos, si van a formar o no partidos políticos, qué van a hacer, cuál va a ser su futuro. Y sobre la base de eso empezar a construir una nueva coalición. Es básico para poder aspirar al gobierno. Tenemos candidatos, nombres buenos, tenemos ideas, partido. Falta ponernos a trabajar para que en 4 años nos resulte de nuevo. Volvamos al tema del nuevo gobierno. Todos sabemos, según la promesa que ha hecho el gobierno electo, que se van a cumplir más de 50 medidas en 100 días. Uno de ellos va a ser crucial, la reforma tributaria. ¿Usted cree que el gobierno de Michelle Bachelet va a poder cumplir con esas promesas que planteó, que son públicamente conocidas además? A ver, muchas de ellas dependen de trámites legislativos. A ver, las tres dependen de trámites legislativos, efectivamente, tiene toda la razón. La de educación, la reforma constitucional y los aspectos impositivos en materia de tributo. Van a partir con la reforma tributaria, se dieron 100 días de plazo. Está claro que no nos van a preguntar nada, eso está claro. O sea, ¿y si va a haber aplanadora? De todas maneras, pues cuando se dice que el gobierno se instala el 11 de marzo y que tengo 100 días de plazo para sacar la reforma como dé lugar, lo que estoy planteando es que simplemente, porque el 11 de marzo se tiene que sentar el gobierno, instalar, la administración tiene que ver dónde van a sacar los recursos, empezar a conversar con los diferentes sectores productivos y los trabajadores, etcétera, 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 sacar opiniones y presentar un proyecto. Ese proyecto va a estar en tramitación en el Congreso unos 60 días, va a pasar por un tubo. Y eso es porque ellos tienen la mayoría. Si los impuestos se suben en Chile o se disminuyen en Chile con la mayoría simple, que es el 50 más 1%, por lo tanto necesitan 61 diputados y los tienen. A nosotros no nos van a preguntar. Está claro que va a venir aplanadora cuando la presidenta habla de 100 días. Ese es el primer paso para poder construir las otras dos reformas, o por lo menos una, que es la reforma en educación. Y yo espero que la tentación no sea seguir plazando aplanadora. Y que sea de conversar, de discutir y de no ponerse o autoimponerse plazo, porque si la reforma de la educación, como hemos escuchado por ahí, se pretende que cambiarla en el primer año, bueno, también está claro que van a utilizar sus quórum y no nos van a preguntar nada a nosotros. El tema es que las consecuencias se pagan después, porque las reformas tributarias tienen que ser lo suficientemente equilibradas para que la marcha del país no se frene, porque eso sí que es complejo y requiere de muchos años para recuperar un país que se frena. Ya lo hemos vivido, el país venía con crecimiento negativo, el presidente Piñera logró después de 4 años entregar un país, o va a entregar un país en bastante mejores condiciones desde el punto de vista económico y productivo. Bueno, ahí hay que tener mucho ojo en la reforma tributaria que se presente y que se plantee. Ahora, respecto al caso puntual de la reforma y lo que tiene que ver netamente con educación, sin siquiera haber asumido las autoridades, sin siquiera haber tramitado los proyectos, sin siquiera nada, ya se genera una polémica con probablemente uno de los movimientos que ha sido permanentemente una piedra en el zapato, si se quiere llamar así, no solo para este gobierno, para cualquiera, que es el movimiento estudiantil. Mario Desbordes, en declaraciones también cuando estaba con usted, dijo que era poco menos que lleva a un nivel máximo el movimiento estudiantil, los expertos han dicho que son narcisistas, en fin. ¿Cómo cree entonces usted que se debe llevar adelante esto? Porque ya le genera el primer eco al todavía no asumido gobierno. Sí, yo creo que lo que pasa es que la presidenta Bachelet generó tal expectativa y el gobierno que se va a instalar generó tal expectativa que me llamó mucho la atención que lo hayan hecho, porque nosotros cometimos ese error respecto de algunos puntos que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo en el tema de delincuencia. Se generan expectativas muy altas, en otras cumplimos y de sobra, como por ejemplo como la creación de empleos con 1 millón de nuevos empleos, que sí se cumplió, pero se generaron expectativas tan altas que les va a pasar la cuenta, porque hoy día están pretendiendo y están planteando transformar el país que recibieron y hacerlo en 4 años. Porque quieren una nueva constitución completa, porque quieren un sistema de educativo distinto y por lo tanto 4 años más lo que están prometiendo y lo que plantearon es que los niños van a ser distintos y van a ser educados en forma distinta y se requiere además de mayor cantidad de recursos y además que el país siga creciendo y que lleguemos al año 2018 como país desarrollado, según lo que ha dicho el presidente Piñera, con índices de país desarrollado. Yo creo que esa ecuación es compleja y es súper difícil hacerla como la están planteando ellos. Y esas expectativas la gente confió en ella y votó por Michelle Bachelet. Y esas expectativas no las han disminuido.
Y lo que estamos viendo hoy día con estos movimientos estudiantiles en el tema de educación es que no le van a dejar pasar una. Muchos de ellos son de la Concertación, ya sea Partido Comunista, etcétera, pero otros no, como Jackson o Boric, pero precisamente los parlamentarios que van a asumir el 11 de marzo van a exigir que se cumpla ese programa de gobierno. Y al parecer en el resto de la nueva mayoría tampoco hay tanto convencimiento, entonces va a ser complejo. Y eso pasa porque se tomaron el discurso de la calle en forma completa, compraron sus propuestas, en el buen sentido de la palabra, compraron sus propuestas, y hoy día la gente se entusiasmó con eso y votó por ello. Y hoy día hay que responder a esas expectativas. Hoy día, antes de irse al descanso de vacaciones, la presidenta electa respaldó a Claudia Peirano. ¿Usted cree que hizo bien, que hizo mal? ¿No debió haber asumido, en alusión a que Independiente, si la conozcamos en el ejercicio de su cargo, ya genera bastante eco? No, yo creo que hace bien. Ella es la presidenta de Chile, a partir del 11 de marzo tomó una decisión, me imagino que habrá sido bien estudiada, y más allá de las críticas, ella hace bien en respaldar a una subsecretaria que ni siquiera ha asumido. Habla bien de lo que pretende su gobierno, pero claro que esto le va a generar lío. O sea, le va a generar conflicto. Y muchos dentro de la Concertación, no solamente, porque yo vuelvo a insistir, no solamente fueron los diputados que forman parte de los estudiantes o del movimiento estudiantil, fueron otros diputados también de la vieja Concertación los que criticaron a la subsecretaria Peirano. Entonces yo creo que la presidenta hace bien, porque habría sido un papelón si la saca a los 2 días, ya es como el colmo, la nombra y a los 2 días la tiene fuera, ni siquiera ha asumido el gobierno. Pero esto está dando señales de lo que nosotros dijimos que iba a pasar, que las diferencias internas dentro de la Concertación iban a generar tal lío que no van a ser capaces de ponerse de acuerdo muchas veces. Entonces es ahí donde nosotros como oposición, en ese minuto, vamos a tener que empezar a pensar cuál va a ser nuestra actitud. Yo creo que nuestra actitud tiene que ser, primero, pónganse de acuerdo. Primero, sean capaces de llegar y abordar a un entendimiento entre ustedes. Si no, bueno, nuestros planteamientos y nuestras propuestas van a estar sobre la mesa, pero van a ser distintos. Vamos a ver cómo evoluciona entonces esto. Ya quedan pocas semanas para que llegue marzo, asuma el gobierno y por lo tanto también comience de entrada ya el gobierno de Michelle Bachelet. Diputado Cristian Monkever, vicepresidenta de Renovación Nacional, gracias por estar con nosotros en Centro. Encantado, güey. Ustedes sigan en la sintonía, más adelante hay más noticias.